Seguimos en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. La jornada de hoy está dedicada a la educación superior y al mundo laboral. Vamos a hablar con Alejandro Melamed y vamos a hablar del mundo laboral, pero no del mundo laboral de hoy, sino del mundo laboral de hoy y del futuro. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. Por favor, siempre un gusto, un placer para mí acompañarlos y seguir trabajando en pensar en conjunto cómo podemos tener un futuro diferente. Antes de comenzar la charla, voy a contar el diálogo que tuvimos antes. Unos segundos antes de comenzar la charla, hablábamos un poco sobre lo que es este auditorio, las actividades que se dan al lado, en los stands del auditorio de TICMAS. Y yo le decía a Alejandro que sentía que este trabajo, que es exigente o muy comprometido, pero con un propósito, vincula año a año. Nosotros ya llevamos muchos años en esto y vemos cómo se vincula el equipo, los chicos que llegaron por ahí en enero o en diciembre, o incluso los que llegaron en marzo, que ya están acá, y cambia la relación. Salir de la feria, después de un trabajo tan exigente, cambia la relación, y no te voy a decir que es como una familia, pero se parece. ¿Por qué? Sí, a ver, en realidad hoy lo que se está pensando es que el propósito, que significa en realidad el sentido, la razón de ser, ese sueño que te quita el sueño, es el gran dinamizador. Uno puede trabajar en un lugar que inclusive hasta te paguen mucho, pero si vos haces algo que no te gusta o algo que sentís que no conecta con tu propósito, vas a tener muy pocas ganas de trabajar. Y hoy en día, cuando uno ve los factores de motivación en el trabajo, el propósito es el principal, como se dice, motor, ¿no? Esa fuerza motriz que te permite todos los días cuando te levantas decir, bueno, estoy contribuyendo, estoy impactando, ya sea en las personas, en la sociedad, en el planeta, pero estoy haciendo algo que tiene sentido. Y cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, cuando eligen dónde trabajar, lo hacen en lugares que tengan conexión con su propósito. Hay un autor que es espectacular, se llama Simon Sinek, que es lo que dice que cada persona es como un pájaro. El pájaro está en una rama, esa rama está en un tronco y todo esto está en un árbol. La persona tiene un propósito personal, ese pájaro tiene un propósito personal. Ese propósito tiene que conectarse con la rama, que es el propósito del área, y todo debe conectarse con el propósito del tronco, que es el propósito de la organización. ¿Qué se está viendo hoy, especialmente post pandemia? Lo que se llama esa renuncia silenciosa en muchas organizaciones de personas que deciden no trabajar más en ciertos lugares porque se dan cuenta que su propósito no conecta con el propósito organizacional. Bueno, perdón, pero estuve en enero, perdón por la nota personal quiero decir, pero estuve en enero en México, en el TEC de Monterrey, y decían que los chicos más jóvenes, las generaciones que están saliendo de la universidad hoy, eligen más por el deseo de cambiar el mundo que por el deseo de un beneficio económico o un beneficio personal. Sí, eso se está visualizando. Hay un tema no menor, y quienes estudian en el TEC, en tanto en cuanto tengas tus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Entonces, una vez que pasás esta línea, vos decís, bueno, quiero trabajar en algo que realmente tenga un motor especial, tenga una dinámica que me conecte con lo que realmente quiero para el mundo, y a veces puede ser conectarte con la educación, otras veces con el medio ambiente, otras veces con la niñez, otras veces con la adultez, con la salud. Hay 1000 causas, y cada vez más se está trabajando cómo las compañías generan sus programas de responsabilidad social empresaria, que hoy se llama de sostenibilidad, vinculando el propósito de la empresa con el propósito de las personas, con un sentido de pertenencia que a todos los movilice hacia objetivos comunes. La charla está también pautada para que hablemos de inteligencia artificial, que fue el tema que estuvimos hablando antes de venir, pero hubo una charla aquí que surgió en la que decían, cada vez en las empresas grandes, cuando uno renuncia, no renuncia a la empresa, sino que le renuncia al jefe. Quiero que nos digas cómo es un líder hoy en una compañía. Sí, en realidad este concepto tiene que ver con que hay 3 factores que son clave a la hora de tomar una decisión de estas. La naturaleza del trabajo, tus jefes y tus colegas, con quienes interactúas todos los días. Ahora, tener un jefe, entre comillas, tóxico, que te genere a vos un nivel de desmotivación constante y permanente, se está visualizando como una de las principales razones por las cuales la gente renuncia cuando tiene posibilidad de conseguir trabajo rápido, que es lo que sucede también muchas personas que no tienen otras opciones, lo que hacen es
conservar ese trabajo porque no tienen ninguna otra opción y lamentablemente es cuando se genera una degradación laboral constante y permanente, donde se genera un vínculo transaccional y no un vínculo de valor. Ahora, cuando uno ve las nuevas generaciones en el mundo laboral, uno también está percibiendo que hay un cambio de paradigma respecto a lo que significa el trabajo. Y te lo sintetizo de una manera muy simple. Tradicionalmente se decía, uno estudia a cierta edad, hasta los 22, 23 o 24 años, trabaja una serie de años hasta el momento que se jubila y empieza a disfrutar la vida. Los jóvenes dicen, eso me queda demasiado lejano, yo no quiero esperar a que llegar hasta los 60, 65 o el momento que se jubilen. Entonces, hoy en día lo que se piensa es, estudio, trabajo y me divierto simultáneamente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque voy a tener que estudiar a lo largo de toda mi vida, voy a tener que trabajar muchos años, pero quiero pasarla bien, quiero divertirme. Por eso, las nuevas generaciones lo primero que preguntan es ¿cuándo tengo el viernes libre? ¿Cuánto día de vacaciones me puedo tomar? ¿Dónde está la cancha de ping-pong? ¿Cuándo es el happy hour? ¿No? Es como el combo inicial que preguntan los jóvenes ahora. Después hablemos un poco de esa generación de cristal, a ver cómo impacta en el trabajo, pero la charla se llama Upskilling, Reskilling y Outskilling para el futuro del trabajo. Son tres palabras claves que en la universidad también se dan. Hay un vínculo muy, muy fuerte entre la educación superior y el trabajo en estas tres palabras. Sí. ¿Por qué? A ver, el tema es así. Las nuevas tecnologías y los cambios que estamos teniendo en el mundo generan como un cambio tan grande en el perfil de las personas que, de hecho, un dato no menor, 2 de cada 3 chicos que están en escuela primaria van a trabajar de actividades que aún ni siquiera fueron inventadas. Y si uno ve cuáles son los trabajos más demandados hoy... 2 de cada 3 quiere decir el 65% de los chicos. La cifra es el 66% de los niños que están en escuela primaria se estima que van a trabajar de cosas que aún ni siquiera fueron inventadas. Pero vamos a verlo hoy. Cuando uno se fija el ranking de LinkedIn con los trabajos más demandados, la mayoría de estos hace 5 años ni siquiera uno se lo podía plantear como una posibilidad de trabajo. Es decir, pensar en un desarrollador de inteligencia artificial, pensar en un TikToker, pensar en un Instagramer, no sé, cualquiera de estos trabajos que hoy son muy, muy demandados, o un Data Science o cualquiera de estos, no existían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una necesidad de recapacitarse permanentemente. Uno dice, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, los 3 mecanismos son estos que decíamos, el reskilling, el upskilling y el outskilling. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, pero fíjate lo que es el destino. Me acaba de llegar un paper con un concepto nuevo que no lo conocía, que es el preskilling. Es totalmente novedoso y lo aprendí hoy y en ver si está bueno. Preskilling es que nos eduquen en la capacidad de aprender. Es decir, estar preparado para cualquiera de los procesos posteriores. Ahora, vamos a ver en español qué significan estos 3 conceptos. El aprender a aprender, que es una habilidad, la clave, habilidad de aprender ¿no? a aprender es... Y muy vinculado a TICMAS, ¿no? Exactamente, digamos. es una de las grandes habilidades que tiene que desarrollar un estudiante, ¿no? Exactamente, y es tal vez lo que menos se enseña en las universidades. Yo te digo que hace 30 y pico de años que enseño en la Universidad de Buenos Aires, en San Andrés, en Salamanca, y no hay una materia que sea aprender a aprender. Vos aprendés cosas, pero no aprendés a aprender. Entonces, el upskilling es esa capacidad que tenemos que desarrollar de mejorar nuestras capacidades actuales. Esa necesidad de ir mejorando en cualquiera de las actividades en las cuales estemos nosotros, ir aprendiendo cada vez más, porque hoy, si te quedás en el mismo lugar, en 6 meses estás obsoleto. Es como una máquina de correr que todo el tiempo va girando. Si vos te quedaste quieto, te lleva puesto y te caes. Eso es el upskilling, estar actualizándose permanentemente. El reskilling va a otro lugar. El reskilling es el reciclaje profesional. ¿Qué significa esto? Trabajás de cajero de autopistas. Bueno, ese trabajo va a desaparecer, si no desapareció todavía, en el cortísimo plazo. El reskilling es la necesidad que tenemos con las capacidades actuales, tratar de reciclarnos para hacer otro trabajo que no tiene gente y que requiere de nosotros como trabajadores, como generadores de oportunidades. Entonces, el upskilling, mejorar, reskilling, el reciclaje. El tercero de los mecanismos es el outskilling.
A mí me parece que es tal vez como el nivel superior de responsabilidad social de cualquier empresa. El outskilling es, la empresa se da cuenta que ciertas posiciones se van a eliminar, que ciertas personas no tienen nuevas oportunidades laborales. El outskilling es, lo capacito en aquellas cosas más requeridas por el mercado laboral y una vez que se desvincula, independientemente del paquete de desvinculación que yo le brindo, además le doy la mejor herramienta que puede tener y es estar capacitado para capitalizar las oportunidades que hay en el mercado. Y ahí me parece un tema no menor, es que esto contribuye no solamente a la persona que se va, contribuye a la sociedad porque brindamos el talento que se requiere, pero también contribuye a los propios empleados de la compañía porque la gente dice, bueno, no soy un número, sino que si en algún momento tienen que desvincularme de la organización, me preparan para poder tener trabajo. Con lo cual, las tres que hablamos, tanto el upskilling, el reskilling como el outskilling, lo que trabajan es sobre lo que se denomina la empleabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el empleo y la empleabilidad? Empleo es tener trabajo, empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, 3 años, 5 años, 10 años. Y ahí está entonces el aprender a aprender para poder capitalizar las oportunidades. Es cierto que todo lo que decís funciona bárbaro y le pusiste asteriscos a cada cosa hablando acerca de tener las necesidades básicas satisfechas, tener una situación económica estable o una situación, si querés, económica del país estabilizada. Pero si yo me olvido de esos asteriscos, hoy los empleados tienen más poder que las empresas. Me refiero a esto. ¿Las empresas tienen que seducir al empleado para que se quede en su trabajo? Está buenísima la pregunta. El tema es quién contrata a quién, ¿no? Si la empresa contrata al empleado o el empleado contrata a la empresa. A ver, siempre tenemos que distinguir el tipo de contribución que se hace. En economía se habla del índice Gini, que es la diferencia entre los que más tienen y los que más tienen y los que menos tienen. En el mundo del trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Aquellos que tienen menores capacidades cada vez tienen menores oportunidades. Y los que están más capacitados y los que tienen ciertas capacidades específicas, más oportunidades tienen. Este segmento, que son hoy en día la gente que está en tecnología, la gente que está en inteligencia artificial, que está en ciberseguridad, que está en ciencia de datos, etcétera, etcétera, estas personas necesitan ser seducidas permanentemente por las empresas. Hay lo que se denomina la guerra del talento. Entre las empresas se pelean quién se lleva los mejores talentos. Ahora, mientras se da esto, y hay miles y miles, y digo miles y miles, en la Argentina se habla entre 10 y 15.000, lo que llaman posiciones vacantes, que no encuentran candidatos. A su vez tenemos un montón de gente que está insatisfecha en su trabajo y que no encuentra trabajo, en un proceso de transición laboral. Entonces se dan como las dos situaciones. Al primer segmento que te comentaba, cada vez más las empresas tienen que hacer un proceso de seducción para que estas personas quieran trabajar en sus organizaciones y a su vez se genera también un proceso de cada vez menos fidelización de estas personas porque están todo el tiempo escuchando qué otras oportunidades hay en el mercado. Te hago 2 preguntas más. Es súper interesante hablar con vos. Gracias por el tiempo que nos das. Por favor. Cuando nuestros padres empezaban a trabajar, la historia de ellos era, empezaron en una empresa, se jubilaron en la misma empresa. Nosotros tenemos una relación con el trabajo en donde empezás en una compañía. Por la edad que tengo puedo decir, estadísticamente el 40% o el 50% de los chicos de mi edad empezaron una carrera y hoy se dedican a otra cosa. Yo de hecho soy uno de esos. Yo también, yo soy contador. Bueno, ¿viste? Y doctor en ciencia económica, no, nada, digamos. Elegimos una carrera universitaria y después terminamos trabajando otra cosa. En los nuevos empleos, los saltos son mucho más veloces que en nuestra época. Y ahora apareció la inteligencia artificial. Sí. Yo sé que estamos llegando al final de la entrevista y qué sé yo, y esta pregunta puede dar para 4 o 5 papers. Sí. Pero, ¿hacia dónde va el futuro del trabajo? A ver, primer punto. Nosotros, y de hecho, mira, mi primer día de mi primer trabajo en Arthur Andersen, yo era estudiante de económicas, primer día, 1 de marzo del 88, me acuerdo como hoy, vino el socio principal y dijo, ustedes se van a jubilar trabajando en esta organización. Era lo que decía IBM cuando te daba Exactamente, el ingreso, claro. Te vas a jubilar. Ahora, hoy no existe más Arthur Andersen, digamos, menos mal que me fui antes, ¿no? A ver, el paradigma tradicional de un trabajo para toda la vida y una profesión para toda la vida no existe más. Yuval Noah Harari dice que esos son de los paradigmas
que tienen que borrarse. ¿Por qué? Primero, el tipo de empresas va cambiando permanentemente. Cuando uno se fija el ranking de las empresas más valiosas, hace 10 años, 20 años y 30 años, no tiene nada que ver con lo que son hoy las empresas más valiosas. Punto número 1. Punto número 2. Como aparecen nuevos trabajos y nuevos desafíos, todos nosotros vamos mutando también en lo que hacemos. Entonces, excepto que seas un médico que necesita, o un odontólogo que necesita la matrícula profesional, pero inclusive dentro de la medicina y dentro de la odontología hay especialidades que hace 10 o 15 años no existían. Entonces, el mundo del trabajo hacia dónde va, yo creo que cada vez más va a una volatilidad constante y permanente. El mundo del trabajo va a estar desafiándonos constantemente, pero un dato no menor. Salió un estudio hace muy poquito que se llama las personas prefieren líderes humanos o la inteligencia artificial. Y hay algo que no es menor. La inteligencia artificial es muy inteligente y te puede resolver un montón de temas, pero no tiene emociones, no tiene sentimientos, no tiene criterio, no tiene sentido común, no tiene conciencia, no tiene ética, no tiene pasión, no tiene compromiso. Entonces, la inteligencia artificial de un robot no se enferma, no se pide licencia por maternidad, no se pide licencia por estrés, no se toma vacaciones, todo eso perfecto. Pero nada de lo que te dije, no pueden hacer cosas con sentido común, con criterio, y lo que sí cada vez más se está diciendo es: ninguno de nosotros va a tener un trabajo en el que no utilice inteligencia artificial. Entonces, trayendo el tema de la educación y el trabajo, fíjate que a nosotros nos educaron para tener todas las respuestas. Y justamente la diferencia sustancial es que en ChatGPT lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas. Entonces, tal vez parte de la revolución que se viene es que tenemos que formar gente que tenga la capacidad de hacer las preguntas más potentes, más que tener todas las respuestas, porque las respuestas hoy solamente con poner ChatGPT muy posiblemente esté muy cercana a encontrarse. Te hago la última pregunta, te agradezco mucho el tiempo. Casi Por a modo favor. de tweet, Sí. si vos tuvieras que decirle hoy a un chico que está terminando la carrera, cualquier carrera, que está a los 23 años, ¿qué habilidad debería desarrollar, más allá de lo disciplinar, qué habilidad debería tener atento para desarrollar en un trabajo? Mira, para mí hay un tema que tiene que ver con comunicación, con liderazgo, con innovación, con creatividad, con todo lo que tiene que ver con empatía, conexión con el otro. Lamentablemente, fíjate, todo esto que dijimos no se enseña en ninguna universidad. Y eso es lo más interesante. Las universidades aún, y todas, siguen enseñando más cuestiones que tienen que ver con las respuestas que con las preguntas. Y siguen enseñando muchas cuestiones que pueden ser sustituibles por una inteligencia artificial, pero cada vez tenemos que aprender y aplicar más lo humano, que es donde somos nosotros imbatibles. Alejandro Melamed, gracias por haber visitado el Por auditorio favor. de TICMAS. Un placer. Muchas gracias.